Bueno, bienvenido a su canal Angelus Novus. En este canal, obviamente ahorita estamos leyendo lo que son, lo que son dos libros. Estamos leyendo el de Satanás y el problema de la maldad, de Gregory Boyd, editorial Vida Sonderman. En varias partes pongo qué impresiones. Es la primera, en 2006 fue impreso. Y el otro es el Anarquía y Cristianismo de Jacques Ellul, traducido por Javier Sicilia e impreso por la editorial Hus. Bueno, regresando ahorita por el momento al primer libro que cité, recuerdo que en la lectura anterior yo leí que se había citado la bibliografía 15 y dije que en ese momento yo iba de inmediato a leer sobre la bibliografía 15. La bibliografía 15 corresponde con Dios en pie de guerra, hablando acerca de cómo tiene su teodicea, cómo está él hablando de manera propia sobre la teodicea, corresponde a su primer libro. Ahorita yo no voy a leer el primer libro, porque de hecho Boyd estaba pensando en varios libros en cuanto a ello. El primero que hizo fue Dios en pie de guerra, God at War. De hecho, yo lo leí y viene en inglés, por cierto, esta bibliografía. God at War o Dios en pie de guerra, páginas 11 a la 17. Sin embargo, esta parece corresponder con la bibliografía 15, al parecer también del capítulo 1. Yo de hecho cuando lo leí dije, ya tan rápido se fue al cristianismo primitivo. Bueno, también yo quiero citar ahorita rápido a esta bibliografía 15 del capítulo 1 en cuanto a la cosmovisión del cristianismo primitivo y por qué estoy diciendo que está haciendo un salto conceptual de la cosmovisión precientífica cristiana a una cosmovisión humana de crítica al posmodernismo propia. Él está haciendo conforme a la propia cosmovisión cristiana, valga, no deja de ser monoteísta, cristiano, trinitario. Y de hecho se vio en el video anterior y en la propia exposición de la estructura de la teodicea trinitaria sobre cómo es eso. La bibliografía 15 cita a Segundo de Apología, Segundo de Apología 5, en que Justino dice, pero estamos persuadidos que eso también, como dijimos, obra de los demonios, o sea, de los demonios perversos, los cuales exigen, como dije, de quienes viven irracionalmente sacrificios y culto. Pero jamás hemos supuesto que ustedes que amáis la verdad y la filosofía hagáis irracionalmente. Perdón, como dije, pues de repente tengo que estar teniendo algo que me impida estarme saltando y estar leyendo de manera rápida en adelante, y en especial porque resulta que cuando yo estoy leyendo como que de repente mis ojos están buscando leer de manera lineal y de repente saltan y a la hora de saltar, cuando buscan el reajuste, como que me salto y sigo leyendo la siguiente sección que Boyd dice que es la teodicea trinitaria del conflicto y otras teodiceas. ¿Qué es una teodicea? Creo que lo dije las veces pasadas, pero lo vuelvo a repetir. Es la manera de ver la relación de Dios con su cosmos. Dicho para lo que es la apreciación judía y más la cabalista, tiene que ver con el misterio de la creación, Masé Bereshit, y el misterio del trono de gloria, Masé Merkabah. ¿Cómo se da este tipo de cuestiones? Y creo que no solamente estaría eso, sino que citando el libro de la Merkabah, conforme Mario Saban introduce, sería también el Masé Ein Sof. ¿Cómo se da esta interacción entre Dios y su cosmos? Bueno, en ese sentido hay varias explicaciones y se ve en general como una teodicea. El primero que lo introdujo fue Leibniz. Y bueno, sigo leyendo y creo que después seguiré citando al respecto. Esta obra tiene la intención de ser una obra constructiva en teología filosófica y no primariamente una obra polémica.
Si bien en ocasiones necesitaré establecer mi perspectiva sobre y en contra de otras, especialmente los capítulos 2, 8 y 9, el espacio no me permitirá interactuar en forma crítica y profunda con la multitud de otras teodiceas que se han puesto en circulación. Sin embargo, con propósito de clarificación, puede que nos ayude el ofrecer un vistazo de cómo mi trabajo generalmente se contrasta con otros abordamientos del problema de la maldad. Podemos establecer 3 puntos. Primero, como sugería arriba, la teodicea trinitaria del conflicto contrasta con las contrasta con las teodiceas en la cosmovisión de diseño. Esto es que asumen que debe haber siempre una razón divina específica para cada mal específico en el mundo. No niego que en el contexto de esta zona de guerra, Dios a veces puede permitir o incluso ordenar el sufrimiento para un propósito más elevado. Las escrituras enseñan esto también. Puedo, por tanto, afirmar mucho en esas teodiceas tradicionales que explican el sufrimiento, como por ejemplo la manera de Dios de castigar el pecado o de formar nuestro carácter para contribuir a algún otro bien superior. Sin embargo, niego que las escrituras, la razón o la experiencia requieran la creencia que el sufrimiento debe servir siempre a un propósito divino. Segundo, casi todas las teodiceas basadas en la cosmovisión de diseño afirman la realidad del libre albedrío, humano y angelical. La Iglesia ha afirmado unánimemente que los ángeles que cayeron y los humanos que los siguieron decidieron hacerlo por su propia voluntad y que ellos no debieron haber hecho eso. Estos agentes son moralmente responsables por sus acciones. En este sentido, estas teodiceas son compatibles con la teodicea trinitaria del conflicto, defendida en esta obra. La teodicea trinitaria del conflicto estructurada en esta obra difiere de estas teodiceas, sin embargo, en su afirmación de que los agentes son genuinamente libres, solo si los agentes mismos son la explicación final de su propia actividad libre, véase capítulo 2. Si entendemos el propósito que un agente libre tenía en mente el llevar a cabo libremente una acción particular, hemos entendido la razón suprema para la acción. No necesitamos asumir que hay también una razón divina que explique su razón de ser. Bien porque fue ordenado o específicamente permitido, los teólogos que sostienen alguna forma de la cosmovisión de diseño asignan la responsabilidad de las malas acciones a los agentes libres que las hacen. Pero es la razón suprema porque estas malas acciones en particular fueron ordenadas o permitidas. Yo más bien voy a argumentar que la razón suprema por una acción está inescritablemente relacionada con el agente que es moralmente responsable de ella. Los defensores de las teodiceas de diseño han hecho esfuerzos valerosos para argumentar que es lógicamente posible afirmar que los agentes son libres y que hay un propósito divino específico detrás de su comportamiento, ya sea que ellos crean que este comportamiento está específicamente ordenado o permitido por Dios. Creo que ninguno de estos intentos han tenido éxito. Pero, aparte de varias críticas que haremos en el capítulo 2, está fuera de parámetros de esta obra demostrarlo. Me contentaré más bien con ofrecer una perspectiva que, si es aceptada, deja que los intentos como innecesarios, es decir, que si rechazamos la suposición de que hay una razón específica detrás de todas las acciones libres, los intentos por demostrar su posibilidad lógica se hacen superfluos. Y al final, tercero, en años recientes, un cierto número de filósofos y teólogos han intentado evitar la cosmovisión de diseño, afirmando que pueden ocurrir los sucesos que no tienen una razón divina detrás de ellos, por diferentes razones. Estos pensadores afirman que esos sufrimientos injustificados, es decir, sufrimientos que no tienen una razón divina específica detrás de ellos, son consecuentes con la creencia de un Dios todopoderoso. La bibliografía 16. En este sentido, estos abordamientos son consecuentes con el que yo desarrollo en este libro,
Por cierto, uso bastante estos abordamientos en el desarrollo de mi propia perspectiva. Sin embargo, mi abordamiento difiere de la mayoría de los abordamientos en al menos dos sentidos. Primero, la razón más fundamental es que creo que el sufrimiento es con frecuencia injustificado, carente de una razón divina. Difiere de estos abordamientos. Dentro de mi sistema, la posibilidad de sufrimiento injustificado se construye necesariamente sobre la posibilidad del amor por criaturas dependientes. Segundo, mi lectura de las escrituras y mi abordamiento para entender el mal en el mundo, especialmente el mal natural, me lleva a recalcar mucho más la importancia de los agentes libres no humanos que los que estos abordamientos han hecho típicamente. Para estos seguros, unos pocos filósofos y teólogos en los años recientes han sugerido que necesitamos apelar a Satanás y a los agentes demoníacos para explicar todo el alcance del mal en el mundo, de hace el capítulo 10. Pero ninguno ha desarrollado todavía esta tesis por completo. Yo intentaré hacerlo en esta obra. Bien, como yo quise citar, adelantándome un poquito a la bibliografía de Boyd, en el capítulo 15, en que está citando la obra de los primeros apologistas cristianos del siglo II, Boyd está abordando lo que es la explicación de la cosmovisión precientífica del cristianismo primitivo en cuanto a lo que vimos por parte de Justino Mártir en la bibliografía de 15, acerca de cómo los primeros cristianos, en su perspectiva precientífica, debían, por ejemplo, a la obra de adoración de otros dioses, a la obra de demonios. De hecho, esto es interesante. Los cristianos actuales, en ocasiones cuando nosotros hablamos de la idolatría, no quiero citar al otro cristianismo que, en especial los cristianos evangélicos, aquí sí tengo que citar al cristianismo evangélico, cuando nosotros vemos la forma de idolatría a cierto tipo de, bueno, ese otro cristianismo dice que no son divinidades, pero al final parecen ser divinidades. Si uno ve, por ejemplo, por parte de Dodds, en cuanto al diálogo del cristianismo y el paganismo, como la obra de los patronos, o bien de los patrones, de los patrones de ciertas partes de divinidades que los romanos en su momento adoraban, como Dodds dice que para los paganos esa adoración se da a patrones. Sin embargo, siempre uno piensa, ¿y qué pasa cuando el cristianismo sube al poder? De alguna manera, el cristianismo, por querer evangelizar a la parte pagana, tiene que hacer concesiones. Esas concesiones es con lo que el cristianismo evangélico actual hace diferencia y dice: nosotros no vamos a proseguir con ese tipo de concesiones, porque esas concesiones es finalmente conforme al pensamiento del cristianismo del siglo II, consecuente al primer cristianismo, al judeocristianismo del siglo I, es consecuente con la adoración a dioses paganos, que finalmente es obra de demonios.